Este es un vídeo corto para presentaros una herramienta de inteligencia artificial que se llama Schemely. Es para hacer esquemas de lecciones y de cursos educativos. Vamos aquí, fijaos que se llama schemely.app, ¿vale? Se ve un poco pequeño aquí, y dice planifica lecciones inspiradoras en segundos. Puedes unirte gratis, pero tienes 2 o 3 planes de lecciones, son poco. Puedes, si le das aquí a entrar, puedes entrar con una cuenta que te hagas en la web o con tu usuario de Google, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de lección. Podemos elegir en qué idioma queremos generarla. Podemos generar un plan de lección sin estar ni siquiera identificados, ¿vale? Entonces podemos elegir el idioma y cuando le demos el título, pues nos dirá, por ejemplo, este lo han hecho para resolver ecuaciones cuadráticas. Entonces te da unos objetivos, unas actividades, unas palabras claves. Puedes generar tarjetas, fichas de Quizlet para trabajar el contenido. Te da un sumario, un resumen del contenido. Puedes generar actividades de Kahoot. Te busca vídeos relacionados en YouTube y te dice cómo evaluar. Bueno, aquí tenemos las actividades que os decía y debajo cómo evaluar y cómo dar realimentación. Y aquí te da unas pequeñas instrucciones sobre cómo diferenciar, cómo poner actividades para los alumnos que van más aventajados o menos. Yo he hecho una prueba aquí, que la podéis ver. Un momento que me estoy equivocando de tecla, aquí no acabaremos nunca, ahí está. Bien, aquí he entrado yo con mi cuenta de Google y aquí tengo lecciones y cursos que he creado y puedo buscar los que hayan creado otros. En lecciones creé una cosa de aerodinámica, va a ver cómo lo hacía, un poco rara. Lo que pasa es que me equivoqué, no le cambié el idioma. Al entrar te pregunta en qué idioma quieres hacerlo. Yo lo dejé en inglés, se puede cambiar aquí en el perfil, le puedes decir qué idioma quieres, ¿vale? Fijaos que ahora lo tengo en español, pero en su momento lo hice en inglés cuando creé esta demo. A ver si puedo volver para atrás. Y lo que me pasó fue que me lo ha hecho en inglés, ¿vale? Le puse el título en español. Fijaos, pues me ha puesto entendiendo el concepto de los mecanismos de capa límite en aerodinámica con sus funciones críticas, analizar cómo los mecanismos de capa límite impactan las fuerzas aerodinámicas y la performance de vuelo. Luego aquí fijaos que me ha buscado distintas palabras, actividades para empezar, principal, una conjunta, un resumen del contenido y luego aquí le he dado a generar Quizlet y generar Kahoot. Estos son tarjetas. Aquí me ha buscado un vídeo que si voy a verlo con el botón derecho del ratón, bueno, no, con el botón derecho del ratón no va, pero aquí si le hago clic me lo abre en una página aparte. Está bien, no he visto si el contenido del vídeo no lo he analizado, pero lo que sí que he visto es que es de una profesora, vale, que cuando se acabe el anuncio veremos que tenemos aquí área de fluidodinámica y en las listas tiene una lista específica de capa límite que podríamos explorar a ver si nos sirve para nuestra asignatura. Bien, si nos vamos al correo, pues aquí veréis que tengo un fichero de Excel con las preguntas de Kahoot, que las he visto, y si me voy un poco antes tengo aquí un fichero de Word con el contenido que habría que pasarle a Quizlet para que nos haga las tarjetas. He probado con algunos otros temas y pues no ha funcionado tan bien. Hay temas más genéricos que lo hacen mejor, pero bueno, para darnos unas ideas, para empezar, nos viene muy bien. También podemos pedirle que nos dé una idea de un curso. Esto es lo que, por ejemplo, no ha funcionado tan bien, porque aquí yo tengo una idea de un curso de diseño del lado aire de un aeropuerto según OACI, del mismo tema, un tema raro. Entonces aquí me ha dicho evaluando y entendiendo los básicos del diseño de un aeropuerto. Muy bien. Implementando los estándares de OACI en el diseño del aeropuerto. Pero luego neurociencia, aproximaciones de neurociencia a maximizar la eficiencia. Esto ya no tiene nada que ver con diseño de aeropuerto. Aplicaciones de técnicas avanzadas de OACI al diseño de aeropuertos. Esto luego tú le haces aquí clic y lo rellenas añadiendo las lecciones que generas con lo otro. Bien, este no ha sido tan bueno, pero hay algunos, por ejemplo aquí de explorar, podemos explorar y podemos explorar por idioma. ¿Veis? Aquí está por los últimos, los más populares, y aquí en filtros podemos poner por idioma, por ejemplo, podemos seleccionar español, aquí está, vale, y entonces tenemos aquí
educación física, sistemas de comunicaciones, sinónimos. Pues si pinchamos aquí vemos que no lo ha rellenado, pero aquí le ha dicho análisis inicial de sinónimos, exploración avanzada de sinónimos, aplicación práctica, evaluación completa. Pues algunas, o de producción de medios para Internet, la sugerencia que le ha hecho es introducción, diseño y desarrollo de sitios web interactivos, creación y análisis de contenido multimedia, optimización SEO, monetización y análisis de tráfico en Internet. Como herramienta para darnos una primera idea, pues nos puede valer. Y si la probamos, puede ser que algunos contenidos de lecciones nos pueden resultar muy útiles para generar nuestro curso. Y con esto termino este vídeo donde solo quería daros una idea inicial de la herramienta Skimly, que utilizando por detrás conexiones con modelos como el ChatGPT o similares, genera este tipo de información.